Bien, en esta sesión haremos la introducción a lo que es la óptica y veremos la ley de la reflexión. Bien, habíamos visto que las ecuaciones de Maxwell tienen como resultado el hecho de demostrar que tanto el campo eléctrico como el campo magnético vienen unidos, uno depende del otro, y que además lo importante de estas ecuaciones es que demuestran que el campo eléctrico y el campo magnético pueden expresarse matemáticamente con funciones senoidales. Entonces, las leyes de Maxwell eh, específicamente nos indican que el campo eléctrico y el campo magnético se pueden representar en un modelo matemático con funciones senoidales. Además sabemos por las leyes de Ampère y de Faraday que un campo eléctrico cambiante en el tiempo genera un campo magnético y viceversa, un campo magnético que varía en el tiempo genera un campo eléctrico. Entonces, eso provoca que se generen lo que se conoce como ondas electromagnéticas, conformadas por un campo eléctrico y un campo magnético que van unidos en el espacio y que son mutuamente perpendiculares. Entonces, lo importante de las leyes de Maxwell es que garantizan que en el espacio se generan ondas electromagnéticas conformadas por un campo eléctrico y un campo magnético y que estas ondas tienen una representación matemática de tipo senoidal. Nosotros llamamos radiación a la propagación de energía en forma de ondas electromagnéticas. También la radiación puede ser generada por partículas subatómicas debido a la desintegración de materiales radiactivos. En particular a nosotros nos interesa la propagación de energía en forma de ondas electromagnéticas, ya que pues es este tipo de ondas la que nos llega constantemente a partir de la radiación que ejerce nuestro Sol sobre el espacio. Entonces las ondas electromagnéticas pues es energía que viaja a través del espacio y que están conformadas esas ondas electromagnéticas por un campo eléctrico y un campo magnético que son mutuamente perpendiculares. Para generar ondas electromagnéticas nosotros debemos mover carga eléctrica para hacer que cambie en el tiempo y eso genere un campo eléctrico y un campo magnético y esos campos interactúen uno con otro y se autoinduzcan. También podemos nosotros obtener radiación a través de la desintegración de materiales, de átomos que provocan que partículas puedan salir viajando a velocidades muy grandes, pero pues este tipo de radiación eh, es más complicado de analizar. Entonces primero nosotros checaremos el tipo de radiación producida por la energía que se propaga en forma de ondas electromagnéticas. Hay que recordar que las ondas electromagnéticas viajan a la velocidad de la luz si viajan en el vacío y viajarán a una velocidad menor si viajan en algún medio distinto del vacío. Las partículas subatómicas pues viajarán dependiendo el medio en el que viajen, su velocidad pues cambiará. Generalmente la velocidad de las partículas subatómicas pues es del orden de 20 veces menor que la velocidad de la luz. Entonces las ondas electromagnéticas en el vacío viajan a la velocidad de la luz.
Nuestro Sol es el que genera generalmente toda la radiación electromagnética que nosotros o a nuestro planeta llega. ¿Cómo es que se genera esa radiación electromagnética? En los átomos de los diferentes elementos, los electrones en un nivel de energía superior caen a un nivel de energía inferior y esa pérdida de energía se traduce en la emisión de lo que se conoce como fotón, o hay energía que esa energía que se está perdiendo pues sale lanzada al espacio, y si esa energía corresponde a un rango en donde nuestros ojos pueden percibir ese tipo de radiación, a ese tipo de radiación se le conoce como luz, y la luz está conformada por lo que se conoce como fotones. Entonces los fotones son considerados las partículas que conforman a la luz. Recordemos que la luz se considera que es onda y partícula. Cuando viaja en el espacio se puede hacer su análisis considerando que es una onda, pero cuando interactúa ya con la materia, con algún material, se facilita su estudio utilizando el concepto de partícula. En la naturaleza todo tiene su carácter dual. Eh, la materia es onda y las ondas son materia. Entonces se conoce esto como la dualidad onda-partícula. Todo en el universo tiene su carácter ondulatorio, pero también todo en el universo tiene su carácter de materia, de partícula. Nosotros como seres humanos tenemos nuestra onda, nuestro carácter ondulatorio, nuestra onda, pero esa onda es muy pequeñita y por eso no la percibimos. Entonces la radiación electromagnética es energía que es lanzada hacia el espacio debido a que en los átomos electrones que se encuentran en bandas superiores de energía caen a bandas inferiores de energía, y esa pérdida de energía sale en forma de radiación electromagnética hacia el espacio. Como están cayendo electrones de un nivel a otro, pues están generando ondas electromagnéticas debido a que el, el electrón, cuando cae de un nivel superior a un nivel inferior, pues se mueve produciendo campo magnético y campo eléctrico que van a interactuar conforme avanzan en el espacio. Se van autogenerando ellos mismos. Entonces este proceso pues genera ondas electromagnéticas que de las leyes de Maxwell sabemos que su modelo matemático se puede representar como funciones senoidales. El campo eléctrico y el campo magnético generados son mutuamente perpendiculares y van viajando a través del espacio. Entonces nuestro Sol es generalmente la fuente más importante de radiación electromagnética que llega a nuestra Tierra. El Sol pues está generando radiación de diversas longitudes, ondas senoidales, está generando ondas electromagnéticas de diferentes longitudes, y eso provoca que la energía que lleven pues están dentro de un rango. Se conoce como luz visible a la radiación electromagnética que nuestros ojos pueden observar. Hay otro tipo de radiación, pero nuestros ojos no la perciben. Entonces se denomina luz visible solamente aquella radiación electromagnética que nuestros ojos pueden observar. Existe infinidad de radiación, de diferentes tipos de radiación, pero nosotros le llamamos luz visible solamente a la que podemos percibir con nuestros ojos. Entonces el Sol emite pues todo tipo de radiación electromagnética, pero hay una que sí podemos observar y a eso se le conoce como luz visible.
Recordemos que la radiación electromagnética entonces son ondas que viajan en el espacio y que están conformadas por un campo eléctrico y un campo magnético mutuamente perpendiculares. Entonces, como existe infinidad de radiación electromagnética, todas se pueden representar por las leyes de Maxwell, ya sabemos que con un modelo matemático senoidal, pero pues dependiendo el tamaño de ellas, su longitud, pues eh, hacen que se pueda percibir o no por nuestros ojos. En particular, nosotros podemos observar radiación electromagnética que tiene una longitud en solo una pequeña parte de todo el espectro de ondas que pueden existir. Y generalmente, o más bien dicho, nuestros ojos solamente pueden percibir eh, ondas cuya longitud es de 400 a 700 nanómetros, o sea, una longitud muy pequeñita. Las demás longitudes no se perciben con nuestros ojos, no las podemos percibir. Algunos animales sí pueden percibir otro tipo de radiación electromagnética y obviamente dispositivos electrónicos también pueden hacer esa parte de percepción. Nosotros como seres humanos solamente podemos percibir de todo el espectro que existe de ondas electromagnéticas, nosotros solamente podemos percibir la conocida como radiación electromagnética de luz visible, porque es la radiación que nuestros ojos pueden percibir. Las demás no las podemos percibir. Eh, las ondas son energía que viajan en el espacio, entonces la energía de una onda la podemos calcular con esta fórmula, la fórmula de Planck. La energía es igual a la frecuencia de la onda, que veremos ahorita a qué se le llama frecuencia, por una constante que es la constante de Planck, que vale 6.63 por 10 a la menos 34 joules por segundo. La frecuencia se puede calcular dividiendo la velocidad de la onda entre su longitud. Recordemos que la velocidad de las ondas electromagnéticas en el espacio vacío es igual a la velocidad de la luz, que es de 300.000 km por segundo, o lo que es lo mismo 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Una onda electromagnética, debido a las leyes de Maxwell, sabemos que se puede representar con una función senoidal. Esa onda senoidal, esa función senoidal, tiene ciertos parámetros. Se le llama amplitud al pico tomado desde la mitad de la onda hacia el, el máximo que tenga de valor. Entonces, desde acá hasta acá, a eso se le conoce como amplitud, el pico de alto que tenga la onda, positivo. Se llama longitud de onda a la longitud que mide la onda, antes de que se vuelva a repetir. Entonces, esta onda hasta acá se vuelve a repetir. Entonces, la distancia que haya de este punto a este punto, se le conoce como longitud de onda. Se mide en metros. La amplitud, pues, varía de una onda senoidal, pues varía que estemos midiendo. En este caso, pues, la onda electromagnética podría medirse a lo mejor su energía. Hay algo que se conoce como frecuencia y periodo. El periodo es el tiempo que tarda un punto de la onda en llegar hasta el punto donde la onda se repetiría. Entonces, por decir, si paramos ahí la onda, si paramos la onda ahí, cuando llegue la onda, cuando inicie aquí, vamos a ver, aquí cuando llega a 2, este punto antes de que se repitiera llegó a 2, entonces ese sería el periodo. Entonces el tiempo que tarda este punto en llegar hasta donde se vuelva a repetir se le conoce como periodo de la onda. El periodo, sacándole su inverso, nos da lo que se conoce como la frecuencia. Entonces una onda tiene una amplitud, lo que mide ella, que es la longitud de onda, que se mide en metros,
y su periodo, el tiempo que tarda un punto en llegar hasta el mismo punto antes de que se vuelva a repetir la onda. A eso se le conoce como periodo. Si sacamos el inverso del periodo, obtenemos lo que se conoce como frecuencia. Entonces, la longitud de onda es la distancia que hay desde este punto a este punto antes de que se vuelva a repetir la onda. Entonces aquí llega, hasta aquí se va a repetir. La distancia que haya entre estos dos puntos se conoce como longitud de onda. Se mide en metros. En este caso esta onda tiene 10 metros de longitud. El periodo es el tiempo que tarda este punto en volverse a repetir. Entonces, si tomáramos un cronómetro y viéramos que este punto va avanzando hasta que vuelva a llegar acá, hasta que llegara acá se detendría el cronómetro y el tiempo que tardase, pues eso se le conoce como periodo. En este caso se observa que es de 2 segundos. Entonces eso se le conoce como periodo. La frecuencia es el inverso del periodo. La frecuencia se mide en hertz, el periodo se mide en segundos. Entonces la frecuencia es el inverso del periodo, 1 sobre t, cuya unidad de frecuencia es el hertz, que es igual a 1 sobre segundo. Físicamente, la frecuencia de una onda se refiere a la cantidad de ondas que pasan por determinado lugar en un segundo. Entonces, el número de ondas que pasen por determinado lugar en un segundo, a eso se le conoce como frecuencia de la onda. Entonces, si nosotros dijéramos 10 Hz, lo que está significando que por algún lugar pasaron 10 ondas en un segundo. Entonces la frecuencia es el número de ondas que pasan por determinado lugar en un segundo. Frecuencia es el número de ondas que pasan por determinado lugar en un segundo. Es importante recordar este concepto. Entonces, si yo dijera 1000 Hz, significaría que 1000 ondas pasaron por determinada zona en un segundo. Si dijera 500 Hz, significa que 500 ondas pasaron por una zona, por determinada zona en un segundo. La frecuencia sabemos que es el inverso del periodo y sus unidades son los hertz, pero también la frecuencia la podemos calcular dividiendo la velocidad de la onda entre su longitud. Sabemos que la velocidad de la onda, cuando esta onda electromagnética viaja en el espacio, es igual a la velocidad de la luz. Entonces la frecuencia la podemos calcular sacando el inverso del periodo o también dividiendo la velocidad a la que vaya la onda electromagnética y dividida entre su longitud. Recordemos que las ondas electromagnéticas, cuando viajan en el vacío, están viajando a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, o lo que es lo mismo puesto en notación científica, 3 por 10 al 8 metros por segundo. Entonces, aquí nos dan una figura y nos piden obtener la longitud de onda, el periodo y la frecuencia de dicha onda. Entonces, sabemos que la distancia que hay desde este punto hasta antes de que se vuelva a repetir la onda, que sería hasta acá, en la distancia medida en metros, se conoce como longitud de onda. El problema ya nos dice que la longitud de onda es de 15 metros. Entonces, pues, ¿qué longitud de onda tiene esta onda? Pues 15 metros. El periodo es el tiempo que tarda este punto en recorrer toda la onda hasta antes de repetirse. Entonces, si nosotros tomamos el tiempo que tardaría este punto en recorrer hasta acá, en segundos, a esto se le conoce como periodo. En este caso el problema nos está diciendo que el periodo es de 3 segundos. Entonces podemos responder directamente el periodo, que es de 3 segundos. La frecuencia pues es el inverso del periodo. Entonces como en este caso tenemos el periodo, dividimos o hacemos la operación 1 entre el inverso del periodo, que sería 1 entre 3 segundos, y eso nos quedaría 0.333. Las unidades de la frecuencia son los hertz, que equivalen a 1 sobre segundo. Bien, entonces las ondas electromagnéticas son energía en movimiento que viajan a través del espacio. ¿Cómo calculamos su energía de cualquier onda electromagnética?
multiplicamos algo que se conoce como la constante de Planck por su frecuencia. O sea, la constante de Planck por la cantidad de ondas que pasan por determinada zona en un segundo. Con eso podemos nosotros calcular la energía de la onda electromagnética. Si nosotros no conocemos la frecuencia, porque a lo mejor no conocemos el periodo de la onda, entonces podemos, conociendo la velocidad a la que viaja la onda y dividiendo entre su longitud, podemos calcular su frecuencia. Entonces recordemos que frecuencia es igual a la velocidad de la onda entre la longitud de dicha onda. En este caso, la constante de Planck es un valor que nos permite relacionar la frecuencia con la energía. Esa constante de Planck se obtuvo a través de experimentos. Se hicieron mediciones de energía conforme la frecuencia de la onda electromagnética cambiaba y se encontró que era proporcional. Si aumentaba la frecuencia, aumentaba la energía. Entonces, en base a esa proporcionalidad, se obtuvo la constante de Planck de diversos experimentos que se realizaron. La constante de Planck es un valor constante siempre de 6.63 por 10 a la menos 34 joules por segundo. En esta fórmula, h es la constante de Planck, f es la frecuencia de la onda, v es la velocidad de la onda que está viajando y l es su longitud. La energía viene relacionada con lo que se conoce como permitividad eléctrica, que es una medida de las propiedades eléctricas del entorno en el que la onda esté viajando. Se representa con epsilon 0 y es igual a 8.854 por 10 a la menos 12 farad sobre metro. Igual el movimiento de las ondas electromagnéticas a través del espacio dependen también de las propiedades de esas zonas del espacio, de sus propiedades magnéticas. Y hay algo que se conoce como permeabilidad magnética, que es una medida de esa parte. La permeabilidad magnética tiene un valor de 4pi por 10 a la menos 7 newton sobre amper cuadrado. Entonces, energía es igual a la constante de Planck por frecuencia o la constante de Planck por la velocidad sobre la longitud de la onda. Bien, nosotros sabemos que de todo el amplio espectro de ondas electromagnéticas que están llegando a nuestra Tierra o que se producen, nuestros ojos solamente pueden ver un pequeño rango que es conocida como luz visible. La luz visible pues abarca generalmente entre 400 nanómetros a 700 nanómetros. Pero también hay radiación electromagnética ultravioleta, rayos X, gamma, radiación infrarroja, de microondas o de ondas de radio. O sea, el espectro electromagnético es amplio, pero nosotros solamente podemos ver el espectro de lo que se conoce como luz visible, que en sí corresponde a los diversos colores que nosotros podemos visualizar. Entonces, ¿cómo calculo la energía? Recordando la fórmula de Planck, sería la constante de Planck por su frecuencia. Pero a veces nosotros no tenemos la frecuencia, entonces podemos calcular también, conociendo la velocidad a la que viaja la onda y dividiendo entre su longitud, podemos también obtener la energía de esa onda. La longitud de onda de los colores, lo que una onda mide, va desde los 400 nanómetros aproximadamente hasta los 700 nanómetros, que equivalen al rojo. Recordemos que un nanómetro es igual a 1 por 10 a la menos 9 metros. Eso es un nanómetro. Entonces 700 nanómetros es del orden de 700 por 10 a la menos 9 metros. Una longitud de onda muy pequeñita. Es por eso que nuestros ojos pues, pueden captar esa onda. O sea que nuestros ojos tienen un poder de detección muy fino. Ondas más grandes no, y ondas más pequeñas tampoco. Entonces nuestros ojos pueden captar luz visible en el rango de los 400 a los 700 nanómetros aproximadamente. Entonces la energía de la onda pues la calculamos con la fórmula de Planck. Si conocemos la frecuencia, el número de ondas que pasan por determinado lugar en un segundo, podemos multiplicar por la constante de Planck y sabremos cuánta energía hay en esa zona. Si no tenemos el valor de la frecuencia,
podemos calcular ese valor dividiendo la velocidad a la que van las ondas entre su longitud. En el espacio vacío las ondas electromagnéticas viajan a la velocidad de la luz. La constante de Planck tiene como valor 6.73 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Repito, la velocidad a la que viajan las ondas electromagnéticas en el espacio vacío es de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo o 300.000 kilómetros cada segundo. Bien, ¿cómo calcularía la energía del color rojo? Pues lo único que tengo que hacer es aplicar esta fórmula. Si conozco la frecuencia, multiplico directamente la frecuencia por la constante de Planck. O si no conozco la frecuencia, pues habría que ver si se tienen los datos para calcular esa frecuencia en base a la velocidad que lleve la onda electromagnética sobre su longitud de onda. Entonces, para calcular la energía del color rojo, como solamente tenemos la longitud de los colores que nosotros podemos visualizar, y en particular como nos piden del color rojo, tenemos que es de 700 nanómetros su longitud. Entonces la fórmula nos dice que podemos, si conocemos la longitud de onda y la velocidad, multiplicamos por la constante Planck y podemos obtener la energía. Entonces en este caso utilizamos esta fórmula, la velocidad a la que viaja la onda electromagnética del color rojo, suponiendo que va en el vacío, es de la velocidad de la luz, que sería 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Y su longitud en esta figura se observa que es de 700 nanómetros. Al hacer las operaciones nos queda que la energía del color rojo es de 2.841 por 10 a la menos 19 joules. Entonces, pues hay una fórmula muy sencilla para poder calcular la energía de cualquier onda electromagnética. ¿A qué le llamamos óptica? Es una rama del conocimiento que nos permite estudiar las propiedades que tiene lo que conocemos como luz y cómo interactúa con la materia. De todo el espectro electromagnético amplio que existe, nuestros ojos solamente pueden ver lo que conocemos como luz, que son los diferentes colores que podemos observar. Entonces la óptica pues se enfoca a estudiar el comportamiento y las propiedades de las ondas electromagnéticas que nuestros ojos pueden observar, que se conoce como luz. Hay dos ramas en las que la óptica se divide. Una de ellas es conocida como óptica geométrica y otra es conocida como óptica física. La óptica geométrica se encarga de estudiar el proceso que permite que la luz se propague y cómo es que interactúa con la materia. Y la óptica física se encarga más de estudiar o buscar explicar cómo es que la luz se genera, cuál es su naturaleza. En base al comportamiento que tienen los objetos con respecto a la luz, generalmente se divide en materiales emisores, aquellos que emiten eh, radiación hacia el espacio en el que se encuentren, en una cantidad que es mayor, mucho mayor comparada con su tamaño. Entonces los emisores emiten radiación electromagnética, los materiales opacos la reflejan, o por eso es considerado que los materiales opacos no generan energía propia, aunque en la realidad pues sí están generando, todo cuerpo del universo genera energía, nada más que esa energía es muy pequeñita comparada con su tamaño, por eso pues se dice en general que no generan energía. Entonces estos materiales se les conoce como opacos, y están los materiales transparentes que permiten que la luz pues los atraviese sin ningún problema. Los emisores emiten luz, los opacos reflejan generalmente la luz y los transparentes permiten que pase a través de ellos. La luz entonces, ¿qué es?
La luz se debe considerar como radiación electromagnética en el rango que nosotros podemos observarla y que viaja por las leyes de Maxwell. Sabemos que en forma de onda senoidal, y que también cuando ya interactúa con la materia, entonces se debe considerar como onda, o que tiene propiedades, perdón, que se debe considerar que es, cuando viaja en el espacio se considera que viaja en forma de onda electromagnética, pero ya cuando interactúa con la materia, eh, se dice que la luz adquiere, o se debe tomar en cuenta para ese análisis, como si fuera una partícula, como si estuviera conformada de muchas partículas. ¿Qué partículas? Aquellas que se conocen como fotones. Entonces, los fotones son las partículas que conforman a la radiación electromagnética, cuando esta radiación interactúa con la materia. Porque mientras viaja en el espacio se considera que tiene las propiedades de una onda a la luz, pero cuando interactúa con la materia ya se dice que adquiere propiedades de partícula. Entonces en el universo todo tiene su carácter dual, onda-partícula. Nosotros somos materia y no vemos nuestro carácter ondulatorio, no vemos nuestra onda, porque esta onda es muy pequeñita comparada con el tamaño de nuestro mundo. Entonces por eso no observamos esa parte de onda que nosotros y que la materia en general tiene. Ya sabemos nosotros que la luz, o lo que conocemos como luz visible, es solamente una parte del espectro de radiación electromagnética que se genera, que es mucha. Sabemos por las leyes de Maxwell que esa radiación electromagnética está conformada por campo magnético y campo eléctrico, mutuamente perpendiculares, y que van viajando en el espacio en determinada dirección. Eh, para cuestiones de análisis es complicado estar dibujando a una onda de luz pues con sus elementos. Entonces lo que se hace es considerar el concepto de rayo de luz. El concepto de rayo de luz pues solo implica que para poder trazar o hacer un análisis de lo que pasa con la luz, tenemos nosotros que buscar una forma de representarla sin tener que estar dibujando pues las ondas senoidales del campo magnético y el campo eléctrico. Entonces para ello se, se tuvo que hacer una pequeña re, revaloración de cómo era mejor representar a la luz cuando se empieza a hacer análisis con ella. Entonces se llegó a la conclusión que era mejor considerar a la luz, no tener que dibujar a la luz con todas sus ondas senoidales, sino que solamente con una línea recta que apunta en la dirección de movimiento de la onda electromagnética. Entonces, en lugar de tener que dibujar todo esto, solamente utilizamos una línea recta con la punta de flecha apuntando en la dirección en la que la onda se mueve. Esto se hace para facilitar los análisis en física. Entonces, en lugar de dibujar todo esto, pues ya solamente dibujaremos una línea recta con una punta de flecha apuntando en la dirección en la que se mueve la onda. Entonces, a partir de ahí, pues ya podemos definir mediante el concepto de rayo de luz lo que sería un rayo de luz incidente, un rayo de luz reflejado y un rayo de luz refractado. Entonces, si tenemos dos medios, aire a lo mejor y agua, entonces puede llegar un rayo de luz, chocar con la superficie que divide el aire del agua, y entonces parte de ese rayo de luz se reflejará
y otra parte entrará al material, y a ese tipo de luz que entra dentro del material o rayo de luz se le conoce como rayo refractado. Al rayo que viene a incidir sobre la superficie se le llama rayo incidente, y aquel rayo de luz que se refleja se conoce como rayo reflejado. Entonces, a partir del concepto de rayo de luz, nosotros podemos definir lo que es el rayo incidente, el rayo refractado, que es el que entra al material, pero sufre, si se dan cuenta, una desviación, y el rayo reflejado, que pues se refleja en la superficie. Parte de este rayo entra al material, pero parte se refleja. Entonces, los rayos debemos en un esquema conocer cómo se llaman. Este sería el rayo incidente, este de acá sería el rayo reflejado, y el de acá que entra al material se llama rayo refractado. Y también se establece la parte de medir un ángulo para dar referencia de cómo el rayo incidente llega a la superficie y en qué dirección. Entonces, para eso se dibuja una línea normal perpendicular a la superficie de los dos medios, y a partir de esa línea normal se toma el ángulo hacia el rayo incidente, hacia el rayo reflejado y hacia el rayo refractado. Entonces, estos ángulos deben iniciar eh, su medida desde la normal, la línea normal que es perpendicular a la superficie, de donde llega el rayo. Entonces ese rayo va a tener un ángulo con respecto a la normal, no con respecto a la superficie, sino con respecto a la normal, que sería este, que se conoce como ángulo del rayo incidente, este de acá, que se conoce como ángulo del rayo reflejado, y este de acá desde la normal hacia el rayo refractado, como este es el ángulo del rayo refractado. Para distinguir medios en los que viaja la luz se utiliza algo que se conoce como índice de refracción. Entonces, este índice de refracción tiene un valor mayor a 1 o 1, y determina eh, qué, medio, qué medios están haciendo el proceso de que cuando llega un rayo, eh, parte de él se entre desviado en el segundo medio, y parte de él se refleje en el mismo medio que llegó. Para saber distinguir un medio de otro medio se utilizan las n, esta n sub 2 y esta n sub 1. A estas n se les conoce como índice de refracción. Bien, ¿qué es la reflexión de la luz? La reflexión de la luz es el cambio de dirección que sufre un rayo de luz cuando incide sobre alguna superficie. Entonces, la reflexión de la luz solamente es cambio de dirección del rayo de luz cuando incide sobre alguna superficie. Entonces, en este caso, cuando se lanza el haz sobre la superficie, pues se observa que el rayo sale reflejado con el mismo ángulo con el que incidió. Entonces, en nuestros esquemas, recordemos que el ángulo no se toma con respecto a la superficie, sino se coloca imaginariamente una línea normal, y de la línea normal hacia el rayo incidente, ese se le conocería como ángulo del rayo incidente. De la línea normal al rayo que se refleja se considera como el ángulo del rayo reflejado. Entonces, para medir estos ángulos se debe tomar la línea normal perpendicular a la superficie de contacto. La ley de la refracción nos dice que el ángulo del rayo incidente siempre va a ser igual al ángulo del rayo reflejado. Entonces, cuando la luz pasa de un medio a otro, sufre desviación. Además de que
parte del rayo de luz va a entrar dentro del material y otra parte se va a reflejar. Sabemos por la ley de la reflexión que el ángulo del rayo incidente siempre debe ser igual al ángulo del rayo reflejado. Entonces podemos escribir esto. Ángulo del rayo incidente es igual al ángulo del rayo reflejado. En este caso, θ sub i indica ángulo del rayo incidente y θ sub r es el ángulo del rayo reflejado. Siempre van a ser ambos iguales. Si el ángulo del rayo incidente es de 30 grados, el ángulo del rayo reflejado tendrá que ser 30 grados. O viceversa, si el ángulo del rayo reflejado es de 45 grados, el ángulo del rayo incidente también debe ser 45 grados. Entonces la ley de la reflexión pues solamente nos indica que el ángulo del rayo incidente siempre debe ser igual al ángulo del rayo reflejado. Los ángulos, recordemos, se toman no con respecto a la superficie, sino se toman con respecto a una línea vertical imaginaria, una línea que es perpendicular a las superficies de contacto de los medios, de los materiales o medios en los que la onda esté viajando. Entonces, el ángulo del rayo incidente debe ser igual al ángulo del rayo reflejado. A eso se le conoce como la ley de la reflexión. Entonces, si nosotros tomamos como referencia este vaso y hacemos incidir luz sobre la superficie, necesariamente se debe cumplir que el ángulo del rayo incidente debe ser igual al ángulo del rayo reflejado. Entonces, se debe cumplir siempre esto. El ángulo del rayo incidente debe ser igual al ángulo del rayo reflejado. En base a eso, pues tenemos dos tipos de reflexión. La primera, la reflexión especular, que es la que se da cuando los rayos de luz provenientes de algún lado, de algún objeto o de algún lado, llegan a la superficie y se reflejan pues paralelos también. Llegan paralelos y se reflejan paralelos. Pero esto se da, esta reflexión de tipo especular, es cuando la superficie donde el rayo de luz está incidiendo es bastante pulida, bastante lisa, y por lo tanto los ángulos del rayo incidente pues tienen que ser igual a los ángulos de los rayos reflejados. Entonces toda la información que viene del objeto, cuando se reflejan sobre las superficies, esta reflexión será de tipo especular si los rayos que emergen salen después del contacto con la superficie también son paralelos. Entonces la reflexión especular se da cuando las superficies pues son lisas, y entonces por la ley de la reflexión el ángulo del rayo incidente debe ser igual al ángulo del rayo reflejado. Un observador que esté en esta parte verá de manera nítida toda la información que proviene de algún objeto sobre el cual se reflejó los rayos de luz. Estos incidieron sobre una superficie lisa, pulida, y entonces salieron por la ley de la reflexión con el mismo ángulo con el que entraron. Y no se observa pérdida de información. Todos los rayos que llegan salen paralelos, la información que llevaban no se pierde, y entonces una persona de este lado observará claramente el objeto que está de este lado, sobre el cual se están reflejando los rayos de luz. Una reflexión especular pues se vería de esta forma. Los rayos de luz llegan paralelos a la superficie, y como esta superficie es bastante lisa, entonces toda la información que viene de un lado se refleja para llegar a quien esté observando, y como la reflexión fue especular, no se perdió nada de esa información del objeto que esté sobre el cual se están reflejando los rayos, y entonces la información va a llegar a
a la persona que esté observando. No hubo pérdida de información, por lo tanto se ve muy nítida o se ve bien clara la imagen. Hay otro tipo de reflexión, la difusa. Esta se da cuando ahora la luz, los rayos de luz, inciden sobre la superficie, pero esta superficie no está lisa, tiene muchas imperfecciones, y eso provoca que el rayo de luz choque con una de esas imperfecciones. El rayo reflejado saldrá con el mismo ángulo del rayo incidente, pero como la superficie es bastante imperfecta, entonces los rayos de luz salen pues en distintas direcciones. Sí se cumple la ley de la reflexión de que el ángulo del rayo incidente va a ser igual al ángulo del rayo reflejado, pero debido a las imperfecciones, los rayos de luz salen en diferentes direcciones. Y entonces toda la información que venía de los rayos de luz que están incidiendo sobre la superficie ya no se van a reflejar hacia alguien que esté observando del otro extremo algo. Debido a que estos rayos de luz pues ya no salen paralelos, entonces se pierden. Ejemplo de reflexión difusa pues es esta. La superficie ya no es tan fina y entonces cualquier rayo de luz que llegue, como va a chocar sobre superficies que no están en muy buenas condiciones, no está pulida esa superficie, entonces pues se va a perder información y por lo tanto no se va a ver nítida esa imagen. ¿Por qué nosotros vemos a los objetos de determinado color? De entrada nosotros vemos a los objetos porque llega a nuestros ojos luz de ese objeto, luz que se reflejó de ese objeto. Entonces nosotros observamos a los objetos porque la luz que emite alguna fuente de energía, aquella radiación electromagnética que emite alguna fuente de energía, pues llega hacia el objeto y se refleja hacia nuestros ojos. ¿Con qué ángulo? Con el mismo ángulo se reflejó según el ángulo de incidencia. Recordemos la ley de la reflexión, el ángulo de incidencia del rayo incidente debe ser igual al ángulo del rayo reflejado, tomando el ángulo desde la normal hasta el rayo. Entonces, ¿por qué vemos a los objetos de diversos colores? ¿Por qué vemos a objetos de color rojo? Porque de todos los rayos de luz que le están llegando a ese objeto rojo, la estructura del material absorbió todos los colores exceptuando cuál, el rojo. Y es por eso que nosotros entonces podemos observar al rojo. Si ahora hay un objeto verde, la estructura material del objeto va a absorber toda la luz, todos los rayos de luz, exceptuando uno, ¿cuál? El verde. Y entonces por eso vemos al objeto verde. Si nosotros tenemos un objeto negro, la estructura material de ese objeto permitirá absorber todos los rayos de luz que le lleguen a él. Entonces no saldrá ninguno hacia alguien que esté observando. Por lo tanto no tendrá nada de información esa persona y entonces observará al objeto negro. Por el contrario, si un objeto es blanco, entonces los rayos de luz incidentes saldrán así como inciden sobre la superficie del material, se reflejarán con el mismo ángulo, pero pues todos. Aquí en el color blanco no se absorbe ningún rayo de luz, todos salen y esa mezcla de colores que llegan a nuestros ojos conforman el blanco. En donde se utiliza la óptica, en la arquitectura se utiliza mucho, saber el concepto de reflexión. El ángulo del rayo incidente debe ser igual al ángulo del rayo reflejado. Entonces en arquitectura se utiliza mucho la luz para darle mejor vista
a algún hábitat, a alguna habitación, alguna recámara. Siempre la luz juega un papel importante, entonces hay que conocer las leyes básicas para poderlas utilizar en su momento en las diversas carreras a las que se vaya. En mercadotecnia también se utiliza el concepto de la óptica para que cuando uno va generalmente a un almacén y va a comprar ropa, pues uno cuando se la mide ahí en el almacén se ve que le queda a uno mejor que cuando uno ya la prueba en casa. Cuando uno llega a casa y prueba una ropa que anteriormente uno se probó en un almacén, pues ya como que uno nota que la ropa como que ya no le queda a uno tan bien como se veía en el almacén. Eso es debido a que pues se juega con la óptica, en la forma de los espejos, para que cuando nosotros probemos una ropa pues se vea mucho mejor de lo que en realidad es. Entonces la óptica pues también se utiliza en la parte de mercadotecnia para poder realizar por parte de las empresas las ventas requeridas. Y obviamente la óptica se utiliza para el diseño de dispositivos tecnológicos. No podríamos nosotros haber atacado la pandemia, bueno, el ser humano, la pandemia de COVID, si no se tuvieran microscopios que funcionen en base a los conceptos de la óptica. Igual no podríamos observar nuevos planetas o buscar nueva información sobre los planetas, sobre nuestro universo, si no existieran los telescopios. Entonces la óptica se ha encargado de mediante su conocimiento, buscar desarrollos tecnológicos. Los celulares pues utilizan mucha óptica para poder, para que sus cámaras funcionen como deben funcionar. Los proyectores pues utilizan los principios ópticos para poder desplegar como debe ser las imágenes que uno despliega sobre uno de sus dispositivos. Las cámaras fotográficas igual, pues tienen elementos ópticos para su mejor funcionamiento. Entonces la óptica impacta directamente en el diseño de dispositivos tecnológicos.